Mi nombre es Alicia Córdoba Vázquez. Hoy hablaremos del surgimiento de la psicología diferencial. Su origen se va a o data de los finales del siglo XIX en la Grecia clásica. Su categoría superior, ya que engloba la psicología de la personalidad, dándole la psicología diferencial, que tiende a ser cada vez más sinónima, donde el estudio de la personalidad es trascendental desde una óptica particular. Se analizan las diferencias inter e intraindividuales, abarcando la teorización y la investigación de la revolución cognitiva. Se estudia la variabilidad de los individuos y su comportamiento. Se desarrolla en dos periodos, el periodo preclásico y el postcientífico. Se hace referencia al estudio de las diferencias individuales, donde Platón aquí señala que los hombres tienen diferentes capacidades y habilidades, donde cada individuo desarrolla aquello que tiene por naturaleza, y estas diferencias determinan los trabajos de los individuos en sociedad. A cada clase social le corresponde un tipo de alma y un tipo de virtud. Se da también la ecuación personal del error. La ecuación es lo opuesto al error. Es la corrección que se aplica a un resultado para eliminar la influencia del error. La ecuación personal es la evaluación de los componentes de las correcciones que, aunado al resultado, deben de aplicarse para eliminar los elementos de incertidumbre inherentes a la persona del observador. No es necesario someterse a un largo aprendizaje para alcanzar la práctica de las observaciones. El proceso psicológico es doble, donde la observación consta de dos momentos o tiempos esenciales, el de la recepción y el del registro. Ante un estado pasivo le sigue un estado activo, donde la mente coordina las impresiones recibidas y se proporciona la base de una operación compleja, cuando se produce el hecho de una forma u otra entre el fenómeno físico, su observación y registro. Interviene una fracción de tiempo cuya apreciación corresponde a la caución personal y al análisis de las diferencias individuales. La frenología. La frenología forma parte de la historia de la psicología y forma parte de la filosofía, donde el cerebro es el asiento del alma. Aquí se afirma que es el órgano específico de la actividad mental, donde el estudio de la naturaleza humana debe de empezar por las funciones del cerebro, que dan pie al pensamiento y a la acción. Todo hombre disfruta de las facultades, pero no todas las hombres tienen el carácter intelectual o moral. Cada facultad es innata, asentada en una región particular del cerebro. Se distingue la psicología de las diferencias individuales y la frenología se convierte en la nueva psicología popular, donde se pretende reformar la educación, la religión y la ciencia penal. En Estados Unidos pertenece a la psicología de la adaptación, originando una psicología evolucionista. Los estudios de Galton. Galton aplica los principios de la variación, selección y adaptación al estudio de los seres humanos y a las razas. Estudia las diferencias individuales de las capacidades humanas desde una perspectiva adaptativa y biológica. Llega a formular la teoría de la herencia en 1875, apoyándose en conocimientos de estadística, demostrando la herencia del talento, y muestra la relación entre los determinantes genéticos y la habilidad competente, incluyendo tres componentes básicos: la inteligencia, el entusiasmo y el compromiso de trabajar duro para lograr altos niveles de competencia. Para Dalton, la herencia determina las características de la especie humana, y para él, dichas características de una raza o de un grupo social vienen determinando exclusivamente por la herencia y la elección, a la que se consideró el motor natural del proceso evolutivo. Estudia la forma de los rasgos humanos, intelectuales, morales y de personalidad, tendientes a presentarse en las familias con su argumento básico: era el genio y el talento en rasgos hereditarios en los humanos. Existen también las habilidades, los test y el análisis factorial. Al estudiar las diferencias individuales, los psicólogos optan por un acercamiento más científico. En el estudio de la personalidad o inteligencia se busca un acercamiento popular en el uso de técnicas estadísticas para describir las conductas en distintas situaciones y determinar
qué conductas tienden a ocurrir juntas en los individuos. Los datos brutos o sin procesar son bien conductas, donde en la aplicación de los test se requiere de cierto conocimiento. Así, los bien comportamientos determinan conductas bien definidas y muy diferentes, y el acercamiento clínico se tiene que asegurar con las mediciones que deben de ser precisas y seguras. Existe también la teoría de las diferencias individuales. Se busca entender aquí cómo podemos describir mejor las formas en que varían las personas y entender cómo y poder describir mejor las formas en que varían y entienden o el por qué se producen tales variaciones. Estas diferencias individuales son extremadamente importantes en la vida diaria y su objetivo es describir, analizar, explicar y predecir el comportamiento de las personas para ser necesarios entender las situaciones en cómo ocurre la conducta y cuáles son las diferencias individuales relevantes. Aquí hay 3 razones donde se pueden estudiar las diferencias individuales. La primera de ellas, las diferencias individuales son interesantes por sí mismas. Los test psicológicos son útiles en la psicología. Los test son variables dependientes útiles en otras ramas de la psicología. Y una cuarta que, por último, estudia otras ramas de la psicología para que puedan predecir mejor en la conducta cuando tienen en cuenta las diferencias individuales. En la génesis y desarrollo de la psicología comparada se encuentra la escuela anecdotista. Esta escuela se basa en la escuela darwinista y los animales poseen una cierta capacidad rudimentaria de razonamiento. Se enfatiza una conducta inteligente, emocional y ética de ciertos animales. Sus precursores son Darwin, John Lubbock y se estudia la evolución del pensamiento y del lenguaje. Se observa al animal teniendo la capacidad de formar lo que llamó receptos. Hay un estudio de la abstracción inconsciente. Se basa también en una asociación espontánea no intencional común a los animales y a los niños en los primeros meses de vida. Conceptos primitivos que en el animal no se desarrollan por carecer de lenguaje. Hay 5 aspectos que se tiene que suponer que hay cierto grado de inteligencia en los animales. El primero de ellos es poder utilizar lo mejor posible del medio ambiente para sus fines. El segundo es que hay ciertos comportamientos raros de animales que exigen presencia de inteligencia. Tercero, imitan acciones del hombre y de otros animales para su aplicación de inferencia racional. Cuarto, hay una intercomunicación en algunos animales, planes de acción y conciencia de cooperación. Y quinto, los animales tienen ciertas reacciones sentimentales de altruismo, sentimiento de justicia, de vergüenza y de angustia. El darwinismo. El darwinismo convierte la evolución en una teoría científica. Relaciona un mecanismo que es la selección natural. Se centra en la selección artificial, donde los creadores de plantas y animales mejorarán sus razas. La naturaleza propiamente produce variaciones y estas son seleccionadas para perpetuarse. Con el paso del tiempo, las poblaciones aisladas llegan a adaptarse a sus propios entornos. Las fuertes y los sanos sobreviven y procrean. Las variaciones favorables son preservadas y las que no son favorables son eliminadas. Aquí existe la lucha de la existencia, donde es el motor de la evolución. Vamos a hablar de la etología, y este es el estudio objetivo de la conducta. Este estudio biológico estudia la conducta y el estudio del instinto. Aquí el comportamiento también de los animales es importante en su medio natural y sus maneras en las que se adapta su organismo y su medio y cómo ejercen su interacción con él. Aquí hablamos de una psicología general y esta psicología general centra su estudio en la función y evolución de la conducta.
Hablamos también de una psicología comparada y se hace hincapié en la causación y en la entogenia, disciplina autónoma y sin problemas de identificación. Sus características se encuentran en la localización geográfica de Estados Unidos. Su entrenamiento se centra en la psicología, los sujetos típicos, que son mamíferos, especialmente ratas, y el énfasis en donde se constituye el aprendizaje y en el desarrollo de las teorías de la conducta. Sus métodos se encuentran en el trabajo de laboratorio y existe un control de variables y análisis estadísticos. Aquí se dan los primeros laboratorios de psicología comparada. Esta psicología más que nada reconoce las deformaciones del comportamiento natural que ocurren en un laboratorio. Son importantes los estudios de campo y el valor de la variabilidad de las especies animales no domesticadas. Se estudia en conjunto las conductas innatas o adquiridas, donde un animal supera y resuelve las dificultades y problemas de su entorno físico y biológico para vivir, sobrevivir y reproducirse. Se determina que lo biológico nunca puede estar separado de lo ambiental, donde todo elemento ajeno al organismo lo percibe y responde a él. Aquí, la conducta de los organismos y su ambiente, así como sus factores, que no pueden llegar a ser observados y se puede dar de una manera separada.